agradecerle eh, por siempre su predisposición para nuestra casa de estudios. En esta oportunidad, este es el segundo libro que está presentando Mariano junto a nosotros en la facultad. El primero me acuerdo que había sido Masones, y la verdad que es un terrible libro y que fue, aparte que nos gusta la historia y que nos apasiona todas esas cuestiones, poder contar con él en la presentación fue ya un lujo personal y también de nosotros ahí del equipo, de la banda que siempre lo seguimos y lo leemos. Así que, Mariano, desde ya el agradecimiento de siempre y bueno, es todo tuyo el espacio. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, en principio quería decirles que El Nunca Más Económico es un libro que es más una producción coral que una producción personal, digamos, ¿no? Este libro lo realizamos junto al ENAC, que es la empresa, es una organización de empresarios PYME argentina, que ya habían empezado a trabajar ellos en una especie de página web o algo por el estilo, que se llamaba Nunca Más Económico, y había hecho un par de entrevistas, sí, 4 o 5 entrevistas, y ya las tenían subidas a la página web. Ellos tuvieron, por alguna razón que ahora no recuerdo, que desconozco, una reunión con mi compañera, con Cecilia Di Genaro, y cuando les contaron esto que estaban haciendo, Ceci les dijo: pero esto es un libro, no es solamente una página web, no da para hacer algo mucho más atractivo, mucho más interesante, tiene que ser algo que tenga como mucha más llegada, porque tiene que ser algo que mi compañera es muy, para decirlo de alguna manera, muy apasionada de la política como de la militancia más kirchnerista que peronista. Entonces decía: esto tenemos que dejar una constancia en el tiempo y en el coso. Y los tipos le decían: bueno, está bien, la miraban como una... Está bien, fenómeno. Y, fenómeno, estás diciendo todo esto. Me dijo: no, pues y ella les explicó: bueno, mi compañero Mariano, yo voy a hablar con él, a ver si le interesa esto, qué sé yo, bla, 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 bla. Bueno, habló conmigo. En principio yo no estaba muy entusiasmado. Yo decía: el libro de economía, qué sé yo, y además me hacía mucho ruido el título, Nunca Más Económico. Me parecía como meterme con una vaca sagrada de la Argentina, ¿no? O sea, utilizar el nunca más para llevarlo a la economía, al dinero, me parece que como la estamos pifiando. Entonces me dijo: no, bueno, hagamos una cosa, quiero que vos tengas una reunión con la gente del ENAC, los directivos, con los 2 directivos que quiero organizar, y una vez que tengas la reunión, lo conversas con ellos y vemos a ver qué te pasa. Bueno, está bien. Es un poco insistente mi compañera. Entonces finalmente fui a un almuerzo con ellos. Fui con Robbie Villarruel y Leo Vilansky. Y bueno, la verdad que ellos dos medio como que me convencieron no es que me convencieron, o sea, me explicaron en realidad el porqué del Nunca Más Económico, las razones por las cuales el nombre era apropiado. Y la verdad que a medida que yo empecé, yo hasta ahí todavía no había ingresado a los testimonios. Me dijeron: bueno, léete, entrá a los 3 o 4 testimonios que tenemos en la página, y si te parece que no da, está todo bien, no pasa nada. Y bueno, déjamelo ver. Entonces entré ahí y me acuerdo que estaba Zaffaroni. A ver, pará, ahora les digo quiénes estaban ya subidos a la página. Estaba Zaffaroni, estaba Zayat, estaba Pérez Esquivel y estaba Ana Castellani. Creo que nadie más. Y cuando yo vi esos 4 testimonios dije: ah, puta, no, pará, no es tan así como... Yo no es que me estoy metiendo solamente cuando hablo de nunca más es una cosa fría como la economía, sino que en realidad
Cuando hablamos de economía estamos hablando de la dictadura, cuando hablamos de la dictadura cuando hablamos de la dictadura hablamos de un proyecto de país, hablamos de un montón de cuestiones que tienen que ver con nuestro pasado, con nuestro presente y con nuestro futuro. Entonces, para mí cobró el sentido, que es lo que yo no le encontraba a la expresión nunca más económico, con un sentido dentro de mi cabeza, fue algo que realmente fue como una revelación. Entonces, ahí ya cuando vi los testimonios, cuando entendí un poco el concepto, fue cuando realmente compré, entre comillas, la idea y le dije, bueno, sí, si ustedes están dispuestos a trabajar, trabajemos y vemos qué es lo que sale, vemos qué es lo que podemos hacer. Y ahí fue cuando, bueno, Leo Vinansky y Robbie Villarroel me dieron como la libertad para poder apropiarme de esos testimonios y para seguir produciendo otros testimonios y otras entrevistas para, para poder llevar a concretar este proyecto que fue el Nunca Más Económico. Por eso digo, y cuando digo que es coral, digo, es coral en lo que es la idea, porque no es una idea propiamente dicha mía, sino que es una idea de que surgió de una organización y después esa idea fue tomada por mí, y también es coral cuando hablamos de la producción, digamos, porque no solo de la producción, sino también de la realización, porque en el libro hablan 12, 13, 14 personas, en este momento no recuerdo el número exacto, y cada uno va dando su visión y va dando su punto de vista respecto respecto de la importancia de no volver a caer en la trampa del neoliberalismo, de no volver a caer en las garras del neoliberalismo. Así que, bueno, esto es un poco la génesis del proyecto. Una vez que ya tomamos la decisión de avanzar, básicamente trabajé con Robbie Villarroel. Robbie Villarroel fue un aliado extraordinario realmente para realizar el libro. Yo lo que hice fue tomé esos testimonios y los transformé en algo que podía ser publicado para que sea un poco más ameno, un poco más entretenido. Dijo, me voy a abrir la ventana porque tengo un poco de calor. Como ahora dejó de llover y además como voy a fumar, entonces me parecía mucho más... Entonces ahí cuando me topé con los primeros comentarios, entonces empecé a tratar de armar como un esquema y un organigrama en la cabeza de cómo estructurar el libro, porque todo libro tiene una estructura y esa estructura hay que tratar de hacerla lo más interesante posible, lo más legible posible. Y ahí fue cuando se me ocurrió, a partir de leer a Ana Castellani, de leer a Zayat, de leer a los diferentes testimonios que ya tenía en ese momento la página de Nunca Más Económico subido, la pueden buscar si quieren. Ahí fue cuando se me ocurrió esto de estructurarlos en temáticas como por ejemplo esto que el libro, fíjense que si ustedes lo ven, está estructurado con la construcción del sentido social, que es uno de los ejes centrales, derechos humanos, el rol del Poder Judicial, las trampas de capital, la deuda externa y los laberintos de la Argentina, la crisis de la izquierda en Latinoamérica y sus nuevos desafíos, qué hacer para que no regrese el neoliberalismo, y anexo de datos, que es el capítulo 7. Entonces, a partir de eso fue como pude estructurar los diferentes testimonios y además pude ir a buscar testimonios, ¿no? Porque también después empecé a realizar entrevistas yo para tratar de completar lo que para mí me parecía que había puntos flojos. El libro estaba terminado para marzo del 2020, marzo del 2020, para ser publicado. Y finalmente, por culpa de la pandemia, tuvimos que demorarlo un año. Y a partir de la pandemia, lo que tuvimos también fue que incorporar una nueva variante al libro, porque una cosa es hacer un libro prepandémico, otra cosa y hablando de economía, otra cosa es un libro postpandémico hablando de economía. Entonces tuve que llamar a alguno de las personas que ya habían sido entrevistadas para que completaran un poco y cambiaran un poco o modificaran sus testimonios o agregaran algo respecto de la pandemia. Entrevisté a Cecilia Nicolini, cuando todavía Cecilia Nicolini no era, porque me parecía que era una voz autorizada, cuando Cecilia Nicolini apenas, me acuerdo que la entrevisté el día siguiente de la llegada del primer embarque de Rusia. Estamos hablando de primeros días de diciembre del 2020.
cuando todavía no era ni conocida Cecilia Nicolini, que había ido con Bisotti, no sé qué. Y a partir de ahí, bueno, construí el libro, mutó un poco porque también tenía que ver con un concepto que era, no solamente habíamos padecido una pandemia, que era según mi criterio, ¿no? Por supuesto, cada uno es libre de pensar lo que quiera, ¿no? Pero según mi criterio era, no solo habíamos padecido una pandemia, que era la pandemia macrista, sino que teníamos una segunda pandemia, que era el COVID. Bueno, y ahí fue cuando más o menos quedó claro el concepto y fue cuando yo entendí muchas de las cosas que están vertidas en el libro. Por ejemplo, una de ellas es la lucha por el sentido, que cuando hablo de la lucha por el sentido, la lucha es para entender qué tipo de país queremos, qué tipo de país queremos para nosotros y para toda la sociedad. Y es una lucha de sentido que lleva 40 años prácticamente de derrota, porque la derrota comenzó en 1976 con la dictadura militar. Y cuando digo la derrota comenzó con 1976 con la dictadura militar, estoy hablando también de 40 años de avances y retrocesos, digamos, ¿no? Porque no podemos hacer una lectura lineal. La dictadura tuvo sus bemoles y sus particularidades, impuso a punta de fuego asesinatos, secuestros, torturas y desaparición de personas y bebés y todo lo que todos conocemos, impuso una matriz económica, que esa matriz económica inaugura en la Argentina, por ejemplo, una de las cosas más graves que aún hoy padecemos, que es la pobreza estructural. Hasta 1976 la Argentina era un país que no tenía pobreza estructural, y a partir de 1976 sí la tuvo. Inaugura las etapas de endeudamiento, que era ya Argentina en 1956 consigue su primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero hasta ese momento se asumían compromisos y deudas que no eran significativas respecto de la producción en relación al Producto Bruto de la Argentina. Ya con la dictadura esto fue un festival de endeudamiento. Y después hay después viene una segunda experiencia neoliberal, que es la experiencia del menemismo, que ya no asume el gobierno por las armas, ni por los asesinatos, ni por el terror, sino que lo asume por medio de las urnas y del engaño. Y a partir del menemismo se produce una de las cosas que ni siquiera la dictadura se animó, que después las voy a explicar. Se produce el desguace del Estado de una manera salvaje y que es como la segunda marca icónica del país que hoy estamos padeciendo, que hoy estamos sufriendo, que hoy estamos atravesando. El menemismo fue, primero, insisto, ingresó al poder por el engaño, pero en segundo término ingresó al poder porque recordemos que fue reelecto, se mantuvo en el poder porque efectivamente había mayorías que pensaban que ese era el camino correcto, sea por la razón que uno imaginara o por la razón que uno quisiera pensar, sea porque les parecía bien que vivir en la fantasía del 1 a 1 del dólar, sea porque les gustaba viajar a Miami, porque les gustaba comprar 18 televisores en color o porque les gustaba esta fantasía absurda, sin mirar lo que realmente estaba ocurriendo en la Argentina profunda, digamos, en la Argentina en donde crecía la desocupación, crecía el hambre, crecía la pobreza, crecían las diferencias sociales, crecía la brecha entre ricos y pobres. Y después hubo una tercera oleada de neoliberalismo, que fue el gobierno de Mauricio Macri. Y esa fue como la frutilla del postre, porque ahí todos compramos incluso, yo no lo voté, por supuesto, ni cerca estuve de hacerlo, pero muchos argentinos creyeron que efectivamente era una derecha, una experiencia que iba a ser una derecha superadora, una derecha que iba a mantener lo que se había conseguido en 12 años del kirchnerismo a fuerza de pico y pala, y que iba, con muchos errores, por supuesto, porque tampoco ningún gobierno es perfecto, pero que iba a mejorar las condiciones de los argentinos y que todo iba a ser para mejor. Legítimamente muchos argentinos lo pensaron.
legítimamente muchos argentinos supusieron que esta iba a ser una experiencia de un gobierno de derecha, en donde no se iba a retroceder en las ventajas obtenidas o en los derechos obtenidos, y que se iba a mejorar algunas cuestiones. Yo nunca estuve seguro, yo siempre estuve convencido de que no iba a ser así, pero tampoco me imaginaba el salvajismo con el cual iban a ejercer el poder, digamos, ¿no? Este endeudamiento feroz al que nos llevaron, la restricción de los derechos, las escuchas telefónicas, el lawfare, todo lo que ya sabemos, que no viene a cuento ahora que yo lo repita, porque ya somos toda gente que lo que ocurrió hace 2 años nos acordamos perfectamente. Entonces, a partir de eso, de esas 3 experiencias, empecé a entender que en la Argentina vive en un péndulo. Es un péndulo entre gobiernos nacionales y populares y gobiernos neoliberales. No hay una búsqueda de un sentido de país, no hay un proyecto de país detrás de cada proyecto político. Porque uno puede mirar en la región, o puede mirar en el mundo y puede ver que las elecciones se ganan, se pierden, se cambian los signos políticos, los colores o lo que fuera, y hay como determinadas rectificaciones en los rumbos políticos, pero no hay un cambio drástico de 180 grados en donde el país se convierte en exactamente lo contrario de lo que era hasta hace 2 meses que asumió el gobierno de turno. Y esto es un poco lo que pasa en la Argentina. O sea, ni aún en gobiernos, que estoy hablando de gobiernos de derecha muy marcados, como el de Donald Trump, o incluso el de Bolsonaro. O sea, ni siquiera en gobiernos de ese signo. O sea, Bolsonaro, por supuesto, es completamente diferente a la matriz que tenía Lula para gobernar Brasil, pero no hay un destrozo del Estado, no hay una desintegración de la matriz pública, no hay un crecimiento es difícil juzgar los últimos 2 años de Bolsonaro a partir de todas las barbaridades que hizo durante la pandemia, ¿no? Pero no hay un cambio de proyecto o de paradigma de país. Y en la Argentina sí lo hay. Y eso es uno de los grandes males que tenemos, que es el problema que tenemos para poder sostener esta historia. Entonces, ahí es donde se centra un poco el gran debate que nosotros estamos atravesando y que estamos viviendo, que es la lucha por el sentido. La lucha por qué país queremos tener y qué país queremos construir y qué país soñamos para adelante. Y encima tenemos de pronto, después de 2 años de un gobierno con muchas dificultades, muchas de ellas autoinfligidas, no voy a negarlo. Les presento a mi hijo Fidel. Hola. Saluda. Entonces les decía que después de muchas dificultades autoinfligidas por el gobierno de Alberto Fernández, nos topamos con que la sociedad cambia y que nuevamente nos encontramos 6, 7 puntos abajo en las preferencias políticas de los argentinos. No por culpa de los argentinos, sino por culpa también de los gobiernos nacionales y populares, que no saben establecer una agenda propia y no saben establecer qué es esto que yo decía, ¿no? O sea, un debate y una lucha por el sentido. Porque si nosotros pensamos en las cosas que se modificaron en los últimos 2 años, más allá de la pandemia, que no es que la estoy negando, la pandemia fue una dificultad realmente extrema, es una situación prácticamente de guerra. Pero se podrían haber tomado algunas decisiones dentro del gobierno que nos hubieran llevado a un lugar mucho más virtuoso y no haber hecho la plancha pensando que el neoliberalismo no iba a volver solamente por el hecho de que la gente tuviera memoria que hace 2 años habían destruido, hace 2 años que habían dejado el poder después de destruir la economía y de destruir el país, destruir el empleo, destruir un montón de cuestiones. Así que un poco es esto, el debate por el sentido. Y cuando hablamos del debate por el sentido, hablamos de qué cosas queremos para un país. Por ejemplo, yo creo que se necesita básicamente para la Argentina una reforma constitucional. Pero una reforma constitucional para ponernos a debatir sobre si el gobierno tiene que ser de 4 años, de 6 años, si tiene que haber reelección eterna o reelección de lo que fuere. Que tampoco le tengo miedo a la reelección eterna, ¿eh? Porque parece que la reelección eterna para los gobiernos nacionales y populares es una eternización en el poder. Ahora, cuando hablamos de Angela Merkel, que estuvo 25 años en el poder, o 22, 23 años en el poder, eso está bien. Para Alemania está bien, pero para Argentina está mal. Y todos sabemos que un proyecto de país no se construye en 2 años, no se construye en 4 años y no se construye en 8 años, se construye en mucho más tiempo. Entonces yo no tengo miedo a la reelección eterna o a la reelección, porque si un gobierno hace bien las cosas y es reelecto, ¿cuál es el problema? El problema me parece que los problemas pasan por otro lado.
Y entonces creo que tiene que haber una reforma constitucional para que se caiga la reforma del 94. O sea, nosotros tenemos, más allá de que la constitución actual tiene algún tipo de cuestiones que se siguen manteniendo en el tiempo, como por ejemplo el artículo 14 bis, que es el que habla de las indemnizaciones o millones de cuestiones que benefician a los trabajadores. También es cierto que es una matriz que beneficia básicamente lo privado por sobre lo público. Es una matriz que establece que es mucho más importante que la situación de beneficio de una matriz popular. Entonces, bueno, yo creo que esa constitución debe ser modificada, debe ser cambiada, debe ser resuelta ese tema. Pero también para poder modificar una constitución hay que tener una relación de fuerzas razonable. Perdón, si déjame, porque si no es imposible. Dale. Sí, sí, sí. Cuando termino, sí. Entonces decía que cuando terminamos esta matriz disculpen, pero mi hijo tenía una inquietud muy importante que así después de terminar esta charla iba a salir con él a pasear por la vereda y le dije que sí. Entonces decía que después tenemos otra cuestión que también se ve muy claramente en todo lo que en el libro, es el tema del loteo del Estado. O sea, había una particularidad en la Argentina que era los funcionarios que luego de ser funcionarios ingresaban al sector público con la experiencia de haber sido funcionarios. Y eso era un problema porque en realidad lo que había que tratar de tener era un tiempo prudencial entre que una persona dejaba el ámbito estatal y pasaba a la empresa privada. Tenía que haber un tiempo prudencial, tenía que establecerse un margen de tiempo, porque esa persona llegaba después al ámbito privado con alguna expertise a partir de su vivencia dentro del Estado. Bueno, el macrismo inaugura una nueva situación. Discúlpenme un segundito. Ahora sigo. Bueno, listo. Decía entonces, y lo que ocurrió fue con el macrismo la primera experiencia que fue la de que los funcionarios llegan desde la esfera privada al Estado. Y son aquellas mismas personas que hasta hace minutos defendían los intereses de las empresas privadas, son los que llegan al Estado para establecer políticas públicas que beneficiaban a esas empresas. Digo, que el caso de Aranguren es el caso más visible, ¿no? Digamos, es como lo más pornográfico, para decirlo de alguna manera, ¿no? El tipo que era el CEO de Shell pasa a ser de golpe y porrazo el tipo que decide sobre las tarifas y sobre qué política energética va a tener la Argentina. Eso es algo que no puede, es algo que si baja un plato volador de Venus y se encuentra con esta realidad, dice, bueno, acá hay algo que no le está funcionando bien en la cabeza a esta gente que permiten este tipo de cuestiones. Entonces era como que de pronto la puerta giratoria se había hecho al revés. Antes había una puerta giratoria que decía que los funcionarios fueran del Estado a lo privado, y ahora teníamos una puerta giratoria que decía que los funcionarios llegaran de lo privado hacia el Estado. Y eso es lisa y llanamente algo que claramente lo podemos denominar el loteo del Estado. Después hay diferentes, podemos seguir hablando eternamente sobre la vicisitud. O sea, lo interesante sería que leyeran el libro para que el libro los ilustrara sobre determinadas cuestiones que se plantean allí. Pero hay un ejemplo que para mí es como, y que justamente en el libro no está tratado, entonces por eso lo voy a tocar, que es, porque lo descubrí después de haber escrito el libro. Después de haber escrito el libro, yo me puse a trabajar en un libro para fabricaciones militares. Me contrataron para hacer un libro sobre los 80 años de fabricaciones militares. Y ahí descubrí un personaje de la historia que yo no lo tenía muy presente, debo reconocerlo, que era el general Sabio. El general Sabio en 1943 se imagina una Argentina, porque aquellos militares del principio de siglo del 40 podían ser tan salvajes como estos militares que tenían el gobierno a partir del 76.
pero tenían una particularidad respecto, una diferencia sustancial respecto de aquellos, cuando digo salvajes, en el sentido de que podían ser tan salvajes, derrocando gobiernos democráticos y también incluso llegando a atrocidades como las que hizo el general Aramburu durante su presidencia, pero tenían una particularidad y una diferencia respecto a los militares que llegaron en el 76. Aquellos militares tenían un proyecto de país, tenían un concepto y una idea de una Argentina industrial, de una Argentina pujante, aún transgrediendo los límites de la democracia y aún llevándolo en práctica con golpes de Estado. De hecho, o sea, debemos decir que el general Perón, su génesis es en un golpe de Estado, digamos. Él fue el secretario de Trabajo de una dictadura, pero tenía un proyecto de país, y ese proyecto de país, me voy a centrar específicamente en Sabio, era tener una industria que se autoabasteciera, una industria que tuviera los fierros para poder generar un país, dejar de salir de ser un país productor de materias primas agropecuario para transformarse en un país realmente industrial. El general Sabio en 1943, bueno, su primer paso es fundar fabricaciones militares, que lo termina de realizar estamos en el 21, piensan que se cumple 80 años, saquen la cuenta ustedes, en el 41, ¿no? No, el 51. En el 41, sí. En el 41 se realiza lo que es la primera experiencia de fabricaciones militares, sin que llegue a ser fabricaciones militares, en una empresa más artesanal de construcción de determinadas cuestiones, pero recién en el año 45 se funda fabricaciones militares tal cual como nosotros la pensamos. Y en ese momento él toma la decisión de construir una empresa mixta, una empresa con capitales privados y capitales estatales, que se llamaba Somisa, que era Sociedad Mixta del Estado. Somisa era una empresa que a partir de determinados descubrimientos de minerales y de otras cuestiones que se hicieron en el norte del país, se dieron cuenta en ese momento aquellos militares, básicamente el general Sabio, de que la Argentina tenía los materiales necesarios, la infraestructura necesaria para poder generar sus propios fierros. Entonces, arma Somisa. Somisa es una empresa que se piensa en el 45 y se aprueba en el 45. En el 47 sale la ley de aprobación. Sabio muere en el 48 y recién se pone en marcha en 1959, con el gobierno de Frondizi. Y plenamente empieza a funcionar en 1963. O sea, miren ustedes el recorrido que tuvo, ¿no?, en el tiempo Somisa, hasta que llegó a ser una empresa concreta. Y tenía el 80% de capitales privados y el 20%, perdón, el 80% de capitales estatales y el 20% de capitales privados. Había capital privado, se pensaba en una empresa que también debía ser abastecida por los capitales privados. En 1963, cuando empieza a funcionar plenamente, tengo anotado porque es algo que a mí siempre me llama la atención, producía 632.000 toneladas de acero líquido. 632.000 toneladas de acero líquido, que esto significaba más o menos 400.000 toneladas de fierro, de chapas, de todo lo que necesita la industria para funcionar. Le reportaba 200 millones de dólares al fisco, exportaba por 400 millones de dólares, facturaba 700 millones de dólares por año, y tenía 11.600 trabajadores. Miren lo que se había convertido Somisa, ¿no? En 1990, ni siquiera los militares del 76 se animaron a meterse con Somisa, porque les parecía que era una empresa que lo del Estado siempre fue mal visto por los neoliberales, pero dijeron, bueno, pero pará, con esto no nos metamos porque esta es una vaca sagrada nuestra que no podemos tocar. Y el que sí se mete con esa empresa en 1990 es Menem. Los militares lo que habían hecho es haber desarticulado muchas de las cosas que se hacían gracias a la existencia de Somisa. Por ejemplo, el rastrojero, que era un auto emblemático de la Argentina, que era 100% realizado en la Argentina, o el Torino, que era un auto emblemático de la Argentina, 100% realizado en la Argentina, a partir de los intereses de Ford y de diferentes empresas extranjeras. Ellos deciden desarticular lo que era ICA, que era la empresa que producía este tipo de autos. Insisto, estoy hablando de un auto 100% argentino, 100%. El Torino y el rastrojero diésel. Y a partir de eso,
En 1990 ingresa una intervención a Somisa, dicen que Somisa es una empresa, empieza la campaña de desprestigio de Somisa. Se dice que Somisa, la clásica que ustedes recordarán, muchos no van a recordar porque son muy jóvenes, pero yo recuerdo muy bien, era Neustadt y Grondona, en horario central en la televisión argentina, en la época en donde la televisión era realmente importante, no era como ahora que está diluida entre 743.000 canales de cable. En ese momento los 5 canales de cable tenían una llegada muy importante, lo mismo que los diarios, y la campaña decía que Somisa perdía $1 millón al año. Vuelvo a decir, era una empresa que facturaba $700 millones, que exportaba por $400 millones y que le reportaba al fisco $200 millones de ganancia, le reportaba. Y en 1990 empieza el desguace. Empiezan a echar empleados, empiezan a desarticular la fábrica, la empiezan a hundir, empiezan a fraguar los balances, y terminamos en 1991 con 5.200 empleados, apenas, de los 11.600 que había cuando la fábrica funcionaba en pleno. Así todo, hacen una tasación de la empresa, y la tasación decía que Somisa valía $1.800 millones y que tenía activos por $4.000 millones, pero como decían que perdió $1 millón por año, entonces que era deficitaria, entonces la tasación que hace una empresa norteamericana que se llama Blackstone es de $1.800 millones. La cuestión es que en 1991 se decide la venta de Somisa y se vende en $100 millones en efectivo, $40 millones en pagaré y $12 millones en bonos de deuda. Es decir, estamos hablando de $152 millones. Una empresa estaba tasada en 1.800 millones. ¿Saben a quién se la vendió esa empresa Menem? Se la vendió a Paulo Roca. Somisa es Techín. Lo que hoy conocemos como Techín es Somisa. Entonces nosotros hoy, para producir un tornillo, para producir una bala, para producir lo que tengamos que producir, tenemos que ir a comprarle los fierros a Techín. Y tenemos que pagar el insumo necesario para convertirnos en un país industrial, lo tenemos que pagar a precio de commodity. Y si no le queremos comprar a Techín, lo tenemos que ir a comprar al exterior, y es lo mismo, sale lo mismo comprárselo a Techín que comprárselo a cualquier empresa internacional. Este es un poco cuando hablamos del péndulo y de los tiros en el pie que nos pegamos los argentinos cuando pensamos en crecimiento sostenido y pensamos en cambiar la matriz industrial que tenemos como país. Nuestro país tiene esto que se escucha siempre decir, que tiene todo para ser un gran país y la maracocha. Bueno, sí, tiene todo para ser un gran país, pero tiene un problema central, que es esto que nos comentaba al principio de la charla, que es el péndulo, en donde pasamos de ponerle todo el respaldo y todo el apoyo a una empresa como Somisa a convertirnos, a entregarla descaradamente en $152 millones en cómodas cuotas, una empresa que valía $1.800 millones. Es un poco la metáfora de lo que es la Argentina, esto que les estoy contando, ¿no? Así que no sé si con esto más o menos les queda claro de qué va el Nunca Más económico, si más o menos les cierra un poco la idea, y si, por supuesto, si estoy dispuesto ahora si quieren contestar preguntas, quieren hacer algunas preguntas para que yo pueda contestar, no tengo ningún problema en hacerlo. Somos pocos, así que podemos hacerlo verbalmente sin necesidad de utilizar el chat. Así que los que quieran preguntar, no sé si va a haber un moderador. ¿Todo bien? Hola, si te parece, José Luis, yo hago de moderador y me gustaría arrancar, por la verdad que me quedé pensando en todo lo que vos dijiste y todos los datos que tiraste, digo, y hablaste del péndulo, digo, en ese aspecto te quería plantear si el problema de este péndulo es un problema de base estructural de nuestra propia sociedad que tiene un pensamiento cercano a este péndulo. Porque digo, lo quiero relacionar digo, con un aspecto electoral digo, en este momento, que es que a sabiendas de las diferencias o de la crisis que se viene constante, digo, hay una base de un 40% que no modifica su pensamiento sin importar el contexto económico que lo encuentre. Bueno, hay dos 40%, ¿no?
hay un 40% que está de un lado de la grieta y otro 40% que está del lado de la grieta, y podemos decir un 35 de cada lado, un 35% que es peronista y que cree que el país debe avanzar para un lugar, y hay otro 35 que cree lo contrario, que es profundamente antiperonista, y así el peronismo, prefieren incluso votar en contra de sus propios intereses con tal de que el peronismo no siga, no esté en el gobierno. Esto es algo curioso, ¿no? Es algo curioso para tener en cuenta. Pedro Saborido, en su libro Una historia del peronismo, establece como que la máquina de ser peronista también tiene una contracara, que genera la misma máquina, es la que genera la máquina de gorilas. Así que es interesante eso que planteas. Lo que yo digo al respecto es que el neoliberalismo tiene algo. No es que el neoliberalismo le ha cambiado la cabeza a los argentinos, sino que el neoliberalismo apela a lo más a lo más interno y a los deseos más internos que tiene el ser humano. El ser humano en sí es una persona antisocial, que uno va construyendo su propio desarrollo frente al resto de los pares que tiene alrededor con el tiempo. Digo, si uno se retrotrae lo que es un niño es egoísta, un niño quiere los caramelos y no le importa lo que le pase a los padres, no importa demasiado decir una salvajada y hacer sentir mal al otro. Digo, un poco uno va construyendo su sentido social a partir de la experiencia y a partir de su crecimiento y a partir de la incorporación de ciertos conceptos para vivir en una sociedad, no en una jungla, sino en una sociedad. Y el neoliberalismo lo que hace es apelar a esos instintos básicos, a esos instintos, y cada vez han perfeccionado mucho más su receta. Ahora yo, por ejemplo, me sorprendo al escuchar a Macri o a Larreta hablando de la educación pública. O sea, para mí es un hecho insólito. O me sorprendo escuchando a Macri, a Larreta, a Vidal hablando de institucionalidad o hablando de libertad. O sea, yo la verdad es algo que me sorprende, hablando de la República, hablando de persecuciones. O sea, el peronismo, si hay algo que ha hecho a lo largo de su vida, es ser perseguido. Es exactamente lo contrario. El peronismo siempre ha sido magnánimo en el momento de asumir su gobierno. Digo, en general, si vamos a hablar de cuántas personas detuvo el peronismo en aras de, por lo menos el peronismo moderno, no estoy hablando del peronismo de Perón en el 40 y pico, porque estamos hablando de otro mundo. O sea, y si hay algo que yo no hago es transpolar la realidad actual a aquella realidad que no tengo ni la más remota idea de cuál era. Pero el peronismo, por lo menos el peronismo desde el 73 para acá, incluso el menemismo, que es un peronismo edulcorado o un peronismo, para mi gusto, que no me representaba en lo más mínimo. Pero incluso el menemismo no ha sido un movimiento que ha perseguido a los opositores. Es un movimiento que ha defendido la libertad de expresión y la libertad de prensa mucho más que lo que ha ocurrido con cualquier otro gobierno que haya asumido en la Argentina. Entonces, para mí, escucharlos ahora hablar de libertad, escucharlos hablar de educación pública, escucharlos hablar de la República, escucharlos hablar de la independencia de poderes, a mí me llama poderosísimamente la atención. Todos los gobiernos quieren tener una justicia o jueces que les sean leales, todos los gobiernos quieren tener periodistas que hablen bien de ellos, todos los gobiernos quieren tener un montón de cuestiones. Pero si hay algo que el peronismo justamente no ha conseguido es una lealtad por parte de determinados jueces, y menos aún ha podido montar una máquina de comunicación periodística eficaz. Entonces, mal podemos hablar de esto. El peronismo, la potencia o por lo menos el kirchnerismo, el peronismo, llámenlo como ustedes quieran, el peronismo y el kirchnerismo, si lo que han hecho es la prepotencia de sus actos en general para tratar de sostenerse en el poder o ganar elecciones. Y cuando sus actos no fueron eficaces y no fueron lo suficientemente permeables a la sociedad, se han perdido las elecciones. Y se han perdido, y cada uno se ha ido a su casa sin hacer ningún tipo de llanto, ni drama, ni cuestión de
sin echarle la culpa a la sociedad, se han ido con una mano atrás y la otra adelante, y a trabajar para tratar de volver al gobierno y volver a conseguir el poder de la manera más democrática que se pueda. Digo, sí. No, Mariano, ¿sabes qué? Estaba masticando en la pregunta, pero digo, no, por ahí queda. Pero me parece que no es tan lejano. Digo, tiene que ver un poco con lo que te preguntaba Néstor, y siendo vos también un hombre de los medios, porque has trabajado y trabajás, digo, cuando hablamos de estos 30% que hay en la sociedad, estas dos partes, digo, y esto por ahí ya, digo, como comunicadores, digo, hay mucho que ver en ese núcleo tan duro, digamos, que por ahí, no sé si vos lo ves así, pero que se perdió, por ejemplo, en los canales de aire mucho la voz, una voz por ahí que sea, no te digo oficialista 100% a los 6, 7, 8, pero me parece, digamos, no hay tantos programas como en su momento estaba, no sé, por así decirlo, TBR por ahí en un canal de aire, más sacando, no el C5N o Duro de Domar en su momento el Canal 9, digo, influye eso mucho, porque yo en los últimos años vi que perdió mucho terreno esas voces como más críticas, que no sean de los poderes hegemónicos, digo. Sí, sí, claramente influye. No creo que te haga ganar o perder una elección. Ganás o perdés una elección. De hecho, Cristina con todo en contra sacó el 54% de los votos en su momento y Macri con todo a favor perdió la elección con Alberto Fernández, digamos. No creo que termine siendo decisivo, insisto, creo más en la prepotencia de los actos de gobierno o en la capacidad que tiene un gobierno para generar políticas públicas, que en lo que te dicen. A ver, si un tipo consigue laburo, puede poner un plato de comida en la mesa, se puede ir de vacaciones una vez por año, no necesariamente a Miami, estoy diciendo se puede ir de vacaciones a Mar Chiquita. A sus hijos los puede mandar a la escuela, no está corriendo atrás del salario o de la inflación como si fuera un defensor que no puede alcanzar a Messi, digamos, siempre está mirando el número el número de la camiseta. Si vos conseguís que la sociedad esté más o menos bien, seguramente te van a votar, más allá de lo que te diga TN, lo que te diga, qué sé yo, Cristina Pérez o lo que te diga cualquiera, o sea, o lo que te diga la tapa de Clarín. Vos la elección la vas a ganar. Después, si tenés una cosa más reñida, más de que se te va a resolver en 1, 2, 3 puntitos, probablemente esa comunicación hegemónica sí tenga algún tipo de importancia y algún tipo de carácter decisivo en la elección, qué sé yo, como creo que sí la tuvo en el 2015, cuando se perdió por un punto. Digamos, ese punto probablemente si hubiéramos tenido una comunicación un poco más eficaz, lo hubiéramos podido revertir. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer foco y eje es en nuestra propia capacidad para imponer políticas públicas. O sea, las elecciones de medio término de ahora, las que se realizaron hace 3 semanas, no se perdieron porque Clarín esté en contra o porque Wiñaski, Luciana Geuna o Leuquito digan por Canal 13 que la administración de la pandemia fue un desastre. Se perdió porque había 50% de inflación, se perdió porque no se dieron cuenta de lo que estaba pasando en las barriadas populares, porque se durmió en encuestas que decían que se ganaba por el 8%, cuando muchos dentro del propio partido, de la propia coalición gobernante, decían que estaba mucho más complicada la cosa. Lo peor que puede hacer un gobierno es no tener agenda propia. Si vos estás corriendo permanentemente atrás de la agenda que te plantean tus opositores, estás jodido. Y bueno, esto un poco creo que es lo que le pasó al gobierno, digamos. Hay un montón de situaciones que llevaron a esta derrota de hace 3 semanas, y son como, se podría tomar como la tormenta perfecta, digamos, ¿no? O sea, porque para revertir algo que tenemos tan fresco como el macrismo, que hace 2 años nos dejó el país que nos dejó, y de pronto 2 años después nos encontramos con que el 45, 45, 50%, 46% de la sociedad te vota en contra. Evidentemente vos te equivocaste cuando sacaste una foto inapropiada, evidentemente vos te equivocaste cuando la asistencia a los sectores más vulnerables fueron 2 IFES y los ART y los ATP para un cúmulo de empresas que iban desde Clarín, La Nación,
techín a las pymes más bajas. Entonces, la verdad que hay un problema, es un problema de ejecución de políticas públicas. O sea, si vos en 2 años, aún con pandemia, no podés establecer políticas públicas virtuosas, es muy complejo poder ganar una elección. Yo creo que la elección no se perdió porque tuviéramos la prensa en contra, se perdió porque hicimos cagadas. Porque si nosotros no tomamos en cuenta de que el neoliberalismo está agazapado ahí, a 1 centímetro de nuestro lugar de trabajo o a 1 centímetro de nuestra casa, para pegar el zarpazo en el momento que le demos el espacio, en política los espacios que se dejan vacíos se ocupan. Y si vos no ocupás los espacios, te lo va a ocupar otro. Yo no creo que hayamos perdido por culpa de que la gente es boluda o de que no tiene memoria, o millones de razones, o que porque los medios hegemónicos te taladran la cabeza con que este gobierno es una mierda. Yo creo que si se perdió la elección, se perdió por errores propios. Se perdió porque no se hizo lo que se tenía que hacer. Más allá de que yo tenga una valoración positiva de la administración de la pandemia, que la tengo, más allá de que yo tenga una valoración positiva de lo que se hizo con las vacunas, que la tengo, pero hay otros aspectos de la vida cotidiana. No todo es una vacuna y no todo es la salud pública. Cuando vos no tenés un plato de comida para poner arriba de la mesa, la salud pública es importante, pero también es importante lo otro, ¿no? Y si vos no le prestás atención a esas cuestiones, si vos te haces el boludo o fingís demencia, y vas a perder una elección. La vas a perder. No hay mucho que decir. Entonces, cuando yo digo que, como bien vos decís, se han perdido espacios de debate y espacio de discusión, porque además, si hay algo que también tenemos los gobiernos nacionales y populares, que a veces parece que tenemos miedo de decir las cosas que pensamos, ¿no? Nos cuidamos demasiado. Porque pensamos que tal vez el otro puede pensar distinto, no, qué sé yo, no, entonces ahora uno dice no, porque en realidad 678 fue un error. No fue un error 678, la verdad no lo fue. Había que dar una batalla cultural, había que dar una discusión pública abierta de cara a la sociedad, y no fue un error. U otros pueden decir la carta de Cristina fue un error. No lo fue. Había que dar una discusión pública frente a la sociedad, loco, perdimos una elección. Tenemos que dar una discusión, ¿qué carajo estamos haciendo en el gobierno? ¿Para qué estamos en el gobierno? ¿Estamos para durar? ¿Estamos para durar o estamos para gobernar? Ahí Sí. entra la lógica que planteas, digo, haciendo un paralelismo con lo que planteas con Merkel y las reelecciones indefinidas. Digo, cuando un medio es el que defiende al oficialismo y da el debate del otro lado, está mal, pero por ejemplo, tener una Viviana Canosa y un Babi Chocopar así o la Nata jugando tan fuertemente, o los mismos panelistas de ellos que terminan como candidatos en muchos de los casos, no está mal, digo, es como pasa. Sí, Lozada no era una periodista militante, pero ahora, ¿por qué? Antes seguramente era una periodista objetiva y que prescindía de sus intereses y sus deseos, pero entonces dijo, no, a partir de ahora voy a ser otra persona, me voy a transformar en política y voy a militar dentro de Juntos por el Cambio, o Juntos o Cambio, no sé cómo se llama, la verdad, la coalición que está del otro lado, porque ya cambian de nombre tantas veces que ya me perdí. Pero no, claro, es así, digo, es como vos decís. O sea, del otro lado vos tenés una artillería pesada. Ahora, si vos esa artillería pesada con el Estado de tu lado no podés oponer una resistencia mínima, y bueno, flaco, dedicate a otra cosa. Dedicate a otra cosa. Vos tenés la artillería del Estado, vos tenés la botonera del gobierno para poder responder a esa artillería que tenés enfrente. Y la única forma de responder es haciendo acciones de gobierno. No hay otra. No hay otra, porque podés tener 7 programas de radio que te bancan, podés tener al flaco Tonietti que está todo el tiempo agitando, más allá de que podés tener algún momento, podés tener a Caballero, podés tener a Moca, podés tener un montón de programas de radio satélites que están así como orbitando y haciendo la resistencia desde el lugar desde donde se puede. Pero vos lo que tenés que hacer es gobernar. Y gobernar significa tomar decisiones. Y cuando uno toma decisiones, algún culo tiene que sangrar, hablando mal y pronto. Y si vos no tomás decisiones y no incomodás a los poderosos, y vas a perder. Vas a perder. ¿Por qué molestaba a Cristina? Porque jodía a los poderosos. Con todos los errores que tenía Cristina, que tiene Cristina, porque tiene errores como todos los seres humanos.
con todos los errores que comete o con aquellas provocaciones que hacía de las eternas cadenas nacionales, que eran provocaciones, porque la verdad que si uno decía, lo hacía de la misma manera, pero sin hacer cadenas nacionales, sino darle el caballito de batalla a los opositores, era lo mismo, pero bueno. Todos tenemos nuestros propios, todos cometemos errores. Lo que digo que hay algunos errores son más costosos. Si a vos me criticás si uno critica a Cristina porque dice que hacía cadenas nacionales, y bueno, que queda para otros gobiernos, ¿no? O sea, si la crítica que vos le hacés al kirchnerismo era que hacía muchas cadenas nacionales, o que hizo una ley de medios para desregularizar el monopolio de las empresas periodísticas argentinas, y eso para vos es un error, o que hizo una ley, propuso una ley judicial que después una reforma judicial que la propia corporación judicial rechazó por anticonstitucional. Y bueno, si esos son los errores del kirchnerismo, la verdad yo prefiero incurrir en esos errores y no incurrir en los errores del quietismo y de mirar qué es lo que pasa sin hacer absolutamente nada, ¿no? Mariano, justo con respecto a esto que venías planteando, te quería consultar desde tu óptica y en función al libro, si considerás que si son claras hoy las políticas de Estado porque con respecto al péndulo también hay una cuestión que considero es que algo que vos dijiste que es la pobreza estructural. Y creo que en ese aspecto los gobiernos que se van, que compiten y que se van modificando elección a elección, creo que también viene con respecto a eso de no poder resolver las políticas, no poder ejecutar políticas estructurales para resolver la pobreza. En ese aspecto, si vos ves claro las políticas hoy de Estado para revertir esta pobreza estructural y poder revertir Bueno, esto que decís vos, nunca más. sí, a ver, yo creo que efectivamente es como vos decís, no ha habido políticas eficaces para revertir la pobreza estructural, pero sí ha habido políticas eficaces porque tampoco, digamos, vamos a ser sinceros, digo, ni el kirchnerismo ni el peronismo revolucionario, ¿eh? No es que suben a la Sierra Maestra y bajan para cambiar la matriz económica, no, son movimientos que se mantienen dentro del status quo y lo que hacen, te modifican las reglas un poco para que la cosa sea un poco más favorable hacia los sectores más populares y los sectores trabajadores. El día que hablemos de la revolución, bueno, hablemos de otra cosa, digamos, pero no es, el peronismo no es eso. El peronismo es un movimiento que nació en la matriz para compartir lo que ya está. O sea, para que lo que está, distribuirlo entre mayor cantidad de gente, no para sacarle nada a nadie. No, nadie habla de expropiaciones y otras cuestiones. Y eso es un poco lo que jode al 35% gorila. Porque te entienden claramente lo que es el comunismo, el trotskismo y todo esto, y dicen, no, porque vienen estos monstruos que nos van a expropiar las empresas públicas, nos van a expropiar nuestros ahorros. ¿No? Ahora, al peronismo no lo terminan de entender. Porque dicen, ¿cómo puede ser que estos chabones no nos sacan nada? Y si no, simplemente se nos cuelan en los lugares que nosotros, siempre digo una pavada que lo hablé alguna vez con Pedro Saborido, que es que si Evita viviera, haría hoteles sindicales en Punta del Este. Y eso es lo que le hincharía las pelotas a los gorilas, porque fue lo que hizo en su momento. Hizo hoteles sindicales en Mar del Plata, que era el lugar donde iban a veranear la clase media pudiente, y de pronto se encontró que tenía que compartir la playa, que era de ellos, con un negro que había estado 18 horas todos los días durante un año en un torno. Y decía, ¿por qué yo tengo que estar al lado de este negro cabezón que está todos los días en un torno, y yo, que soy de clase media, rica o blanco, pudiente, que me voy a Europa las veces que se me cantan las pelotas, tengo que compartir el mismo espacio público con este tipo? Bueno, esa es la matriz del peronismo, el ascendente social, esto, ¿no? Esto de primeras generaciones de trabajadores que van a la universidad pública en el conurbano, y esto es un poco la matriz del peronismo. Ahora, si perdemos como no somos un movimiento nacional y revolucionario que va a bajar de la Sierra Maestra para cambiar por completo la matriz, si encima perdemos nuestra propia identidad, que es tratar de
distribuir de la manera más equitativa las cosas que tenemos, bueno, entonces ya estamos jodidos, digamos, porque no estamos entregando absolutamente nada de lo que nosotros venimos a proponer. O sea, asumimos el 10 de diciembre, en el discurso de Asunción se dijeron un montón de cosas que después no se llevaron a la práctica, con un montón de condicionamientos, es cierto. Un montón de condicionamientos, pues también hay que decirlo. La pandemia estableció un montón de condicionamientos. Pero la pandemia también es una ventana de oportunidad, porque frente a las crisis vos también podés tener una ventana de oportunidad. Se podrían haber tomado decisiones mucho más drásticas por la pandemia, y no se tomaron. Y bueno, y ahí es donde vos pagás las consecuencias de lo que ocurrió con una derrota electoral. Mariano, ¿yo puedo hacer la última? Sí, sí, pero también hay un montón de gente. Si alguien quiere preguntar, que pregunte. Ahí, mientras alguno se anima. Queríamos romper el hielo, por eso, Mariano. Y lo único que pido es que si alguien quiere preguntar, que prenda la cámara, si le veo la cara, porque si no es medio difícil. Pero bueno, vamos con lo que quieras, Luis. No, yo lo que te quería preguntar, me quedé con esto bueno, con el tema de las pymes. También yo entiendo que, porque me ha pasado también, cuando uno trabaja, digamos, con diversas entrevistas, cuando se involucra, baja al llano y se encuentra con distintos testimonios. A veces uno, sin ser experto en muchas cosas, esta cuestión por ejemplo, de los relatos te generan ideas y cuestiones. Yo sé que por ahí vos no sos especialista económico ni nada, pero por ejemplo, como tocamos esta idea de la reforma constitucional o algo, por ejemplo, vos podrías decirnos o te despertó esa lámpara como decir, bueno, me parece que si hablamos de estas reformas, las pymes hoy necesitan esto, digamos, como por ahí de esa mirada a la economía. Bueno, hay algo que está claro, digamos. Las pymes son las que generan 6 millones de puestos de trabajo en la Argentina. Y 6 millones de puestos de trabajo no es poca cosa. También digamos que hay un montón, que cambió la matriz de representación laboral cambió por completo en la Argentina. O sea, hoy los trabajadores formales, los trabajadores registrados, los que tienen representación gremial, estamos hablando de un mundo de un 40% aproximadamente, según las últimas estadísticas, es un 40%, de toda la masa laboral, el 40% trabaja bajo relación de dependencia, de manera formal, y tiene una representación gremial que defiende sus intereses. Pero después hay otro mundo, un mundo que lo descubrimos mucho con el IFE, ¿no? Ese mundo de 9 millones de personas que no sabían que existían. Cuando hablamos de 9 millones de personas, estamos hablando de los cuentapropistas, estamos hablando del trabajo no registrado, el trabajo de la changa, estamos hablando de las economías populares, los monotributistas. ¿Quién representa a los monotributistas? ¿Quién representa a las economías populares? ¿Cuál es la representación real que tiene el trabajador que está no registrado? Y cuando digo no registrado, no quiero evitar la utilización de la palabra en negro, ¿no? Porque cuando hablamos de trabajadores no registrados, tenemos aquel que está siendo no registrado por una empresa en su trabajo formal y aquel que trabaja por su cuenta. Digo, nada, el que arregla calefones, el gasista, el electricista. ¿Qué representación tienen? ¿Cómo se miden los honorarios de esta gente? Entonces, es muy difícil también entender la nueva matriz. Nosotros no podemos seguir hablándole a los trabajadores de la Argentina de la misma manera que se le hablaba en 1945 o en 1950. Vamos a seguir hablando de esa manera. Porque hoy el mundo laboral es un mundo variopinto y muy complejo. Y lo mismo pasa con el mundo empresarial. O sea, hoy, si nosotros seguimos hoy hablándole a los empresarios como en 1950, ahí estamos equivocando la cuestión, porque ahora tenemos empresas transnacionales, tenemos holdout, tenemos fondos buitres, tenemos paraísos fiscales y tenemos pymes también. Tenemos pymes que son las que realmente son las que generan 6 millones de puestos de trabajo en la Argentina. Entonces, si vos no vas a defender a los empresarios pymes, que son los que te generan 6 millones de puestos de trabajo, y te vas a poner el acento en los cuatro formadores de precios, Molino Río de la Plata, La Serenísima,
y todos los que te forman los precios, y le das las ventajas a Vicentín, le das ventajas a estos tipos, o sea, en realidad vos estás equivocando tu matriz económica, estás equivocando el lugar en donde estás poniendo el acento. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que dar el verdadero debate y la verdadera discusión. O sea, esto es como volver, estamos haciendo como algo medio borgiano, estamos volviendo al principio, ¿no? O sea, ¿qué carajo de país queremos? ¿Qué país queremos? ¿Queremos un país industrial? ¿Queremos un país agroexportador? O sea, decidamos qué país queremos. Y cuando decidamos qué país queremos, vayamos para adelante con ese país que queremos. Aún que no me guste, aún a riesgo de yo quedar afuera de ese país, aún a riesgo de yo convertirme en un opositor eterno de ese país. Pero por lo menos tengamos un país, decidamos qué país vamos a querer, pero paremos de ir para la derecha, para la izquierda, paremos de convertirnos en un paraíso fiscal o de ser fugadores seriales de capitales, de pronto a decir, ponemos una restricción para que no se pueda salir $1 de la Argentina. Y de pronto no se pueden comprar ni $100, un argentino no puede comprar $100 porque no tenemos la máquina de hacer dólares. Y a los 10 minutos asume otro gobierno y te dice, bueno, un argentino puede comprar hasta 25 millones de dólares en 10 minutos. Entonces eso es demencial vivir en un país así. Es demencial, es como vivir en un país esquizofrénico. Entonces, bueno, a eso es lo que yo me refiero, la lucha por el sentido. O sea, ¿qué país queremos? ¿Queremos un país industrial? Vamos para adelante. ¿Queremos un país agroexportador? Vamos para adelante. ¿Queremos un país que se sostenga solamente por la soja? Bueno, reventemos toda la vaca que hay en el campo, reventemos todo lo que queda y plantemos soja. Ahora, decidamos qué mierda queremos hacer. Y cuando lo decidamos, vayamos para ese lado, pero no estemos dando vueltas todo el tiempo como un reloj y cambiando la matriz productiva, construyéndola, destruyéndola, construyéndola, destruyéndola. Es una locura vivir así. Es una locura, no se puede vivir en un país así. Entonces, bueno, eso es un poco no sé si te responde la pregunta, Luis. Sí, 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 sí. Acá Fran Sibila te pregunta si te sorprendió los resultados de las pasos que tuvo Javier Milei. Sí, acabo de ver la pregunta. ¿Quién me lo preguntó, perdón? Fran Sibila. Fran. Es raro. Yo pensé que nos iba a ir bastante mejor en la elección. No pensé que íbamos a tener un margen mucho más holgado porque yo intuía como que las cosas no estaban de la manera en que uno soñaba que podían estar. Pero yo pensé que, y como también pensó el gobierno, que con la administración de la pandemia y el tema de las vacunas y todo esto era suficiente como para que los argentinos entendiéramos que las cosas podían mejorar de acá a poco. Efectivamente no fue así, digamos, ¿no? Sí, me sorprendió el resultado de la elección. Yo no pensaba que se iba a perder por tanta cantidad, no pensaba que se iba a poner en riesgo la mayoría en Senado, no pensaba que podíamos llegar a tener por lo menos una mayoría en diputados muy ajustada, pero que nunca imaginé que podía pasar lo que ocurrió. Sí, claramente fue así. Y después hay otra pregunta Carolina, si hay una crisis de representación en el oficialismo. Es difícil de pensarlo con una pandemia, ¿no? Es difícil. El otro día lo escuchaba a Grabois que decía que él entendía a los compañeros de su propia organización que habían votado a Milei, también enganchándolo con la pregunta anterior. Pues decía, de pronto te aparece en la tele un loco con los pelos parados que te dice que todo es una mierda, que el mundo es una mierda, que todo lo que hay hasta ahora no sirve para nada, y ese pibe que hace 5 años que está buscando laburo, 3 años que está buscando laburo, que no sabe cómo carajo hacer para poder salir de su círculo ruinoso, que es no conseguir laburo, no conseguir una oportunidad, no conseguir nada, en un momento se siente interpelado por ese energúmeno. Y no hay una matriz. Los que votaron, yo no creo que ese 10% que sacó en la capital federal Milei sean todos fascistas y nazis. La verdad no lo creo. Puede haber algún componente como todo en todo el mundo.
Yo creo que hay gente que está ya con las pelotas por el piso de que le digan, le vendan espejito de colores. Y con razón dicen, bueno, qué sé yo, votemos a este loco. No sé si este loco va a sacar la misma cantidad ahora en la elección que viene. Por ahí saca más, qué sé yo. Digo, a veces pasan cosas raras. Si hay algo que pasa en este país, que todo el tiempo tenemos una capacidad de sorpresa extraordinaria. Pero yo no sé, yo creo que la brecha se va a achicar. Espero que la brecha se achique respecto de lo que pasó en las PASO. Espero que se realicen, que el gobierno, que una cachetada dada a tiempo genere el efecto que uno espera que genere. Y quiero pensar que la cosa va a mejorar a partir del laburo que se va a hacer en el territorio, la militancia va a salir no va a dormir la siesta. Yo recuerdo muy bien lo que pasó en las elecciones anteriores, en las elecciones, no en estas, sino en las presidenciales. Ustedes recuerdan que que el oficialismo había perdido por amplio margen. Había sido una piña importante la que se le dio al macrismo. Y a partir de ahí lo que hizo Alberto Fernández fue dormir la siesta, dijo, bueno, no vamos a hacer cagada durante 2 meses, que total ganamos la elección. Y Macri, que puteó a los que votaron en contra, que al otro día le agarró un ataque de locura y hizo una devaluación de no sé cuánto y el dólar lo mandó a la mierda. Salió a la calle, hizo 40 marchas por todo el país y achicó la diferencia entre el triunfo de las PASO de Alberto Fernández respecto de lo que ocurrió en la elección final, lo achicó de una manera realmente importante. Bueno, qué sé yo, creo que es el momento de pensar que tenemos que poner todos nuestros esfuerzos y toda nuestra cabeza para tratar de, no digo revertir, porque no sé si va a ser posible, pero sí al menos achicar el daño. Y a partir de ahí empezar a construir 2 años virtuosos que nos permitan que este proyecto siga adelante, con Alberto Fernández o con quien fuera. Porque la verdad que yo también estoy un poco harto y cansado de los nombres. Es lo que vengo diciendo desde que empezamos esta charla, ¿no? Yo lo que quiero es un proyecto de país. La verdad, si es Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, si es Kicillof, Massa, quien fuere, qué sé yo, no sé, cualquiera. Pero que tengamos una idea y un concepto y un criterio hacia qué lugar queremos ir. Porque si seguimos con esta locura, la verdad nos va a ir muy mal, ¿eh? Nos va a ir muy mal en el futuro. ¿Alguien más quiere? Ahí está, a ver, Nicolás. Hola, ¿qué tal? Igual pueden ¿Qué tal, hablar. Mariano? Me parece que les podemos abrir el micrófono al que quiera hablar. Está en Hola. abierto, está libre. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Hola. Sí, Nicolás. Sí, te escuchamos. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo andás? Todo bien. Yo lo que te quería preguntar, un poco en sintonía con esto que venías diciendo, ¿crees que más allá de los cambios de gabinete que se puedan hacer o el núcleo más duro que ingresa supuestamente y estas cosas, hay un proceso de aprendizaje o crees que se puede llegar a aprender algo de los errores que justamente se habían cometido después de las PASO, esta que vos marcaste recién, que finalmente termina ganando Alberto Fernández, y estas elecciones, o no sé, hay algo que no estamos viendo en eso? Espero que sí, espero que sí. O sea, la verdad es más un deseo que una certeza. Espero que podamos cambiar el rumbo, espero que podamos modificar muchas cosas que se han hecho mal, y espero que básicamente no nos sigamos pegando tiros en el pie, ¿no? Que es lo que se ha hecho durante bastante tiempo, durante estos 2 años, ¿no? Los daños autoinfligidos. Sí, yo espero que cambien algunas cosas. Bueno, de hecho, hemos visto cambios en los últimos días, digamos, ¿no? El cambio de gabinete me parece que más allá de que uno pueda discutir algunos nombres, por diferentes razones, qué sé yo, los feminismos tendrán sus razones para discutir a Mansur como jefe de gabinete, o algunas otras personas tendrán sus razones para discutir a Aníbal Fernández como ministro de Seguridad, pero más allá de los nombres, vuelvo a decir, me parece que ha habido como un cimbronazo en el gobierno para que el gobierno tome nota de todas las cosas que ocurrieron y empiece a ejercer políticas públicas, básicamente, que es lo que se le pide. Para eso está un gobierno, no está para otra cosa. La verdad no está solamente para sentarse en una mesa de una conferencia de prensa y decir que todos somos buenos y nos queremos. El gobierno está para... Cuando
Cuando un gobierno se lleva bien con todo, yo desconfío de ese gobierno. O sea, la socialdemocracia en la Argentina no ha funcionado del todo, me parece. Entonces, cuando uno toca intereses o cuando uno quiere hacer una tortilla, tiene que romper los huevos. Y si no rompe los huevos para hacer la tortilla, no vas a tener ninguna tortilla. Entonces, yo creo que hay que empezar a hacer un gobierno realmente un poco más proactivo, ¿no? Y espero que sí, para contestar tu pregunta, no lo sé. Yo no soy parte del gobierno, no soy funcionario, soy simplemente una persona que tiene sus ideas políticas y su postura política, pero quiero pensar que sí. ¿Quién más quiere hablar? Yo te quería hacer por ahí la última consulta, la última pregunta que la tenía Dale. guardada. Yo por ahí, digo, me considero joven, pero ya tengo los 30, pero considero que hay una ¿Tenés 30, juventud, ¿Tenés 30 años? 32. Pero 32. bueno, hablo de la juventud por ahí, 18, 18, 30, hablo de esa edad. ¿Qué queda, Eh, qué queda para mí si vos no te considerás joven? no, yo me considero, por ahí hay otros que no. Yo estoy ¿Hasta muerto. qué edad podemos ser jóvenes, Claro. Mariano? Yo tengo 60, así que no sé, digan ustedes. Estás Eh, joven. No, ¿Hasta yo los estoy 70? ¿Lo estiramos a los 70? pegando la curva ya. y, Dale con tu pregunta. y lo que noto es, no sé si es una sobreestimulación de la misma globalización o realmente la construcción social de lo que venía el peronismo, el kirchnerismo, hoy no comprende las necesidades de las nuevas generaciones. Ya digo, y esta cuestión de lo que hablan todos, las generaciones pasadas, nuestros padres, de la vorágine de estoy arriba, estoy abajo, y hoy la globalización marca que las nuevas generaciones buscan otra cosa y que lo demuestran, no sé si expresivamente, pero sí electoralmente. Es interesante lo que planteas. Yo no sé si soy la persona más capacitada para hablar de las nuevas generaciones, la verdad, porque soy una persona que se ha quedado, yo no tengo redes sociales y las redes sociales que tengo las maneja mi mujer, así que digamos que es lo mismo que no tenerlas. Y además no las miro nunca, así que ni sé lo que ponen, ni sé lo que pasa ahí en ese mundo. Por una decisión personal yo decidí no entrar en Twitter, entrar en ese, para mí yo lo considero una cloaca, entonces, pero efectivamente hay un mundo para abordar que es el mundo del futuro, claramente lo hay. Creo que no es el mío, pero sí el de ustedes. Y ese mundo, el mundo de los Instagramers, de los YouTubers, de Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, más Facebook no, Facebook es más de viejo. Eh, todo lo que está ocurriendo en el mundo de las redes efectivamente es algo que hay que tener en cuenta. Y básicamente, más allá de lo que pasa en las redes, lo que hay que tener en cuenta es lo que pasa con los datos, ¿no? Con nuestros datos, con la utilización que se hace de nuestros datos en las plataformas, con la utilización de diferentes plataformas. Es algo que realmente es algo que este gran hermano que ahora tenemos, ahora para poder sacar cualquier cosa, necesitas bajarte una AP y en esa AP te dicen que ahora, por ejemplo, los bancos dicen que yo acabo de bajar el otro día la aplicación del Banco de Galicia, que es donde tengo mis cuentas, y me dice que el banco dentro de las condiciones para poder bajarme la PEN y para poder tener un token, para poder hacer una transferencia, te dicen que el banco puede acceder a tus datos. Me parece disparatado. ¿Qué querés que te diga? Yo le dije que sí porque no había otra alternativa. Pero ¿por qué tiene que saber dónde estoy, dónde voy, qué es lo que hago, qué páginas navego? ¿Por qué tengo que yo estar expuesto de esta manera al mercado? ¿Por qué el mercado tiene que saber todo de mí? Yo no sé nada de él. Es algo realmente muy preocupante. O sea, por eso digo, más allá de las nuevas plataformas y de los deseos de los jóvenes y de esta globalización eh, extraña y general, que es el mundo de Internet y
el tráfico de datos, yo creo que sí, que efectivamente los tipos que los más grandes estamos un poco afuera de eso, ¿no? Y no sabemos muy bien qué hacer con esas herramientas. Fíjense que yo soy un anacrónico, yo sigo escribiendo libros, ¿no? Entonces, ¿qué les puedo decir si yo recurro justamente a una plataforma que viene desde hace 250.000 años? Pero sí, quiero pensar que aquellas personas que ejercen decisiones dentro del Estado y dentro del poder y dentro del gobierno son personas que están un poco más actualizadas de lo que estoy yo. O sea, no es mi caso. Digo, sería un pésimo ministro de comunicación, yo supongo. Así que no, prefiero no asumir ese rol y ese lugar. Pero hay un desencanto por parte de las clases más jóvenes, de las generaciones jóvenes. Es un desencanto que es lo que decía hace un rato. Es un desencanto que se tiene que capitalizar por algún lado. Si vos no capitalizás ese desencanto y lo convertís en algo virtuoso, insisto, los lugares que no ocupás vos, lo ocupa otro. Y los votos que no conseguís vos, se los lleva otro. Entonces ahí es donde hay que trabajar y es donde hay que poner el acento, por supuesto. No solo en los jóvenes, sino en los viejos, sino en las clases medias. Hay que dejar de pelearse con las clases medias. Yo soy clase media y tengo diferencias sustanciales con mi clase. Pero bueno, pero también entiendo que en algún momento tenés que dejar de pelearte con las clases medias, porque tenés que sumarlas para tu proyecto. Si seguimos metiendo el dedo en el culo a la clase media, vamos a estar complicados. Y ni que hablar de si seguimos cagando a la gente que está a la intemperie, ¿no? Mucho más complicado. Veo que hay otra pregunta o algo, un comentario. Carolina Herrera, igual los algoritmos que se manejan es terrible. Uno busca algo y te empieza a aparecer por todas las AP publicidad. Sí, es así, es como vos decís, Carolina. Yo soy hincha de San Lorenzo, entonces cada tanto entro así, pongo San Lorenzo a ver noticias de San Lorenzo y ahora cuando abro Google en el teléfono me aparecen todas las noticias de San Lorenzo. Digo por WhatsApp a un amigo, le digo, che, te fuiste de vacaciones a Bariloche, a los 10 minutos me llegan 3 publicidades de viajes a Bariloche. La verdad es insólito lo que pasa. Que yo esté hablando de esto es como que esté hablando de cómo poner un cohete en la luna, digamos, no tengo ni la más puta idea de qué estoy hablando, pero sí sé lo que le padezco diariamente cuando miro el teléfono. Entonces sí, los algoritmos es algo que yo no entiendo, pero me da miedo. Todo lo que no entiendo me da miedo en general. Y esto no lo entiendo. Y creo que no lo voy a entender nunca en mi vida. Pero quiero pensar que hay alguien que está trabajando en eso. Que hay alguien que está pensando sobre eso. Quiero pensarlo, porque si no, estamos complicados realmente. Así que bueno, no sé. Pero sí, Carolina, el tema de los algoritmos es un problema, como bien vos decís. Mariano, creo que no hay más preguntas. La verdad que fue un momento buenísimo. Escucharte a vos ya es la segunda vez, la anterior vez con otro tema que no está directamente relacionado, pero que la verdad que siempre gusta y llama. Bueno, no me llamaron para duelos. Esa fue mala mía. No se las voy a perdonar esa. ¿Sabés qué? Lo peor que me acuerdo que yo lo había tirado en la agenda y está en la universidad, está, creo, trabaja uno de los hijos o nietos del quien fue el último duelo que fue registrado, si mal no recuerdo. Sí, el de ¿cómo se llamaba? El Se me de fue el apellido en este momento. Benigno Varela con alguien más, era con. A ver si lo tengo por acá. No, lo tengo por allá. Benigno Varela y otro. Sí. Bueno, uno de ellos, no sé, no te quiero. Ay, no sé si el hijo es profesor o el nieto está, pero trabaja en la Facultad de Derecho. Eso lo tenía. Me lo habían comentado porque yo había hablado del tema. No sé si me escuchaste lo de. Sí, te Pero escuché. está. Benigno Varela y Yoliván Biglieri. Biglieri, el de Biglieri. Ahí
no recuerdo en este momento si es el nieto o el hijo, o que estuvo en la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Y este dato lo tenía porque me acuerdo que yo había planteado de que creo que habíamos hablado con Cecilia de la posibilidad de traerlo, y me acuerdo que justo estaba hablando con el decano, que creo que te lo había presentado cuando vos fuiste, y él me tiró el dato ese. Pero bueno, no recuerdo en este momento qué fue, si no pudimos cerrar. ¿Sabés con quién era que queríamos hacer la presentación? Con Saborido, porque vos estabas presentando con él. Sí, hicimos varias presentaciones con Pedro. Y me parece que cuando ella te preguntó, Saborido no habíamos podido cerrar la agenda y se nos pasó la temporada, una cosa así. Y ahí quedó, pero bueno, vamos por otros. Sí, vamos a ver. Bueno, Mariano, bueno, ya sabés que las puertas de la universidad, de nuestra facultad, están más que abiertas para alguna presentación. Tenemos los auditorios que tampoco los pudimos como disfrutar mucho, justo estuvieron en remodelación y estaban para inaugurar con esta cuestión de la pandemia, de la cuarentena. La verdad que están a próximo estreno, así que están a disposición tuyo para Cuando cualquier... recuperemos un poco la vida normal, veremos si me hago una vuelta por allá por la universidad. La verdad que lo pasé muy bien la otra vez y lo pasé muy bien ahora. Bueno, Mariano, Néstor. La verdad que solo agradecimiento tengo así, Mariano. Muchas gracias nuevamente por tu espacio, por tu tiempo y por tus palabras. De verdad les agradezco a ustedes, muchachos. La verdad que lo que hacen ustedes, yo lo que hago es aportar un granito y nada más. Ustedes están todo el día peleándola ahí en el territorio, así que admiración para ustedes, muchachos. Bueno, gracias Mariano. Es un trabajo ahí de todo también que aportan los que vienen y se presentan, son los que más la mano más grande que nos dan para que podamos ofrecerle esto a los chicos, que son herramientas por fuera de lo que ofrecen las estructuras de los planes de estudio, sino hablar de cosas que son del día a día, que están en el escenario público, ahí en la opinión, y bueno, esto también me parece que hablar un poco de las cuestiones sociales, económicas, no nos pasa por alto, y es lo que siempre apuntamos, ¿no? Buenísimo. Bueno, un saludo a todos y buenas noches. Chao, buenas noches, gracias por todo.